Computer. Está. Bueno, muy bien. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés con los aspectos que vamos a manejar acá. ¿Tá? Bueno, este concepto fue bastante, digamos, enfatizado por el profesor Biestro, pero bueno, como ustedes saben, los siniestros de tránsito esencialmente son una de las principales causas de muerte, fundamentalmente en jóvenes menores de 40 años, y sin duda causa de morbilidad en jóvenes, ¿no? Y años de vida potencialmente perdidos. En esto va muy rápido, ¿está? En general, por más que uno dice politraumatizado y hace referencia al impacto en diferentes órganos, digamos, en general se acepta que cuando el paciente que tiene la afectación, aunque sea de un órgano, ¿verdad? Y este expone al paciente a riesgo vital inmediato, actual o potencial, entra dentro de lo que es un politraumatizado grave igualmente, ¿está? Lo importante es el riesgo inminente o potencial en la evolución en las próximas horas o días de muerte, lo que identifica al politraumatizado grave o al traumatizado grave. Para aquellos que estén más interesados, la UNICEF, digamos, hace periódicamente informes de todo lo que tiene que ver con la siniestralidad vial y el impacto que tiene sobre el Uruguay, digamos, ¿no? Sobre nuestra población. Algunos de los puntos, no sé si el profesor les mostró esto, creo capaz que sí. Fíjense que comparado 24 con 2025, que es el último periodo que se analizó, el total de siniestros sigue en aumento, ¿verdad? 4%. El total de lesionados sigue en aumento, casi un 4%. El promedio diario de lesionados también tiene un aumento del 4%. Fíjense, los fallecidos aumentaron, ¿verdad? Un 8,5%, ¿verdad? La tasa de mortalidad, obviamente el parque vehicular sigue en aumento, ¿verdad? Aunque la población está estable, incluso ha levemente descendido, ¿verdad? Entonces, sigue siendo un problema totalmente actual, con un extraordinario impacto sobre el sistema sanitario, obviamente sobre las familias y el paciente, ni que hablar. Totalmente vigente, todavía no hemos podido mitigar, por lo menos en los últimos años, cómo venía la tendencia, todavía sigue siendo un aumento en la época más reciente, ¿no? El descenso más significativo fue durante la pandemia, pero una vez pasada la pandemia hemos retomado prácticamente los números anteriores a la misma, en términos generales. Lo que viene es significativo aumento también, y lo que vemos fundamentalmente en los hospitales públicos que la mayoría de nosotros trabajamos, son las heridas penetrantes, ¿verdad? Las heridas penetrantes, tanto por herida de arma de fuego como por heridas de arma blanca, ¿verdad? Eso viene en franco incremento y casi seguro que cualquiera de ustedes que esté en un hospital público hoy en día tiene uno o dos enfermos con estas características. Siempre estuvieron presentes estos pacientes, pero en los últimos años, por los múltiples sucesos que atraviesa nuestro país, esto viene incrementándose. Eh, para recordarles que el enfoque de la TLS, digamos, históricamente se cuenta que hubo un cirujano, digamos, ortopédico en Estados Unidos, en un vuelo, como es, en avión, en Nebraska, tiene un siniestro, mal tiempo, y cae el avión con la familia, creo que eran cuatro hijos, su mujer y él. Creo que la señora fallece en el lugar del siniestro y los hijos, y él logran llegar al hospital más cercano, digamos, ahí de la región. Y entonces, una vez superado, después son transferidos a un centro de referencia, pero lo que él vive como su experiencia en ese hospital más cercano, digamos, más periférico, es lo que después, una vez superado el evento, genera que este cirujano promueva las primeras reuniones a finales de la década del 70 para
para organizar un poco la asistencia y la regionalización de la asistencia de trauma en diferentes ciudades. Y la movida inicial es el Nebraska, ¿no? ¿Verdad? Es decir, había mucha disconformidad, ¿verdad? Con la asistencia hasta ese momento. No eran claras las prioridades, ¿verdad? Y se perdía mucho tiempo en diversos aspectos que hoy, obviamente, mirado retrospectivamente, algunos son increíbles, ¿no? A la altura del conocimiento actual. Vamos, eso fue un poco lo que... Como ustedes saben, al igual que ocurre en la atención de diversas patologías tiempo sensibles, ¿verdad? Una patología es su asistencia a tiempo sensible cuando cuanto antes uno tome medidas, eh, mejores son los resultados. Y así tenemos diversas patologías. No sé si alguna escapa a esto, obviamente, porque hacer las cosas bien, de forma ordenada, coordinada y precozmente, digamos, uno pensaría que impacta en prácticamente, o en muchas de las patologías agudas, ¿verdad? Este, y el enfoque de cadena asistencial, al igual que ocurre con, por ejemplo, el estado epiléptico, el manejo del ataque cerebrovascular, ¿verdad? Desde la comunidad hacia el medio hospitalario, tiene total vigencia en lo que es el manejo de la asistencia del traumatizado grave o del politraumatizado grave. Esto quiere decir que hay que, digamos, educar a la población en general, como vamos a ver ahora con ejemplos claros. Hay que trabajar de forma coordinada y uno de los eventos claves en la asistencia es la notificación de prearribo para que el equipo esté esperando a nivel hospitalario. Eso es clave en el manejo de la enfermedad traumática. Obviamente, la cirugía y sobre todo lo que tiene que ver con el control del sangrado, cuando es el problema de forma tan precoz como sea posible, y por supuesto también el inicio precoz, incluso desde la unidad de terapia intensiva, de la rehabilitación de los enfermos, ¿no? Que corresponda dependiendo de cada caso. Una de las cosas que, digamos, se promueve fundamentalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, es este concepto de Stop the Bleed, ¿verdad? Save a Life, que implica no solo a la población en general, sino que a otros profesionales que con frecuencia están implicados en la asistencia de los traumatizados, como pueden ser los bomberos, como puede ser la propia policía y obviamente el equipo de salud, pero esto va orientado a otros profesionales y también al público en general. Lo que ocurre es así, por lo menos en Estados Unidos ellos tienen medido que un sangrado sanguinante, ¿verdad? Externo, mata en 5 minutos o menos. Por otro lado, el tiempo promedio de llegada de una ambulancia es 7 a 10 minutos, o sea que es algo mayor que el tiempo en el cual puede matar un sangrado sanguinante externo, ¿verdad? Y fíjense que hasta un 40% de las muertes prevenibles en traumas son por sangrado. Por lo tanto, con frecuencia hay alguien pasando a la vuelta y si hay un sangrado externo compresible y ese individuo está educado con mínimas conductas que se pueden hacer en ese escenario, puede mejorar sin duda los resultados de ese enfermo. Primero que nada, salvarle la vida, ¿verdad? Y después lo que tiene que ver con la funcionalidad, que bueno, dependerá cómo es el balance lesional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí es la importancia. Nosotros, hasta lo que yo sé, eso en Uruguay no existe por ahora, no como algo nacional, como un impulso nacional, ¿verdad? Sí, de pronto hay, digamos, impulsos, por ejemplo, en el manejo de lo que es el paro cardiorrespiratorio prehospitalario, de pronto hay educación, ¿verdad? Pero en este otro escenario todavía creo que hay mucho por hacer, mucha tela, mucho por avanzar en esta dirección, creo, ¿verdad? Eh, Otro punto que, digamos, hoy en día no amerita mucho debate es si vale la pena tener o no un centro de trauma, ¿verdad? La discusión está superada, ¿verdad? Los países, las ciudades, las regiones deberían tener un sistema regionalizado de atención de los traumatizados. En Uruguay eso
no ocurre o ocurre con alguna singularidad, que bueno, es el escenario en el cual tenemos que trabajar todos, ¿verdad? Pero en general, salvo que esté en extremis el enfermo, que en ese caso obviamente uno recurre al hospital más cercano, y fundamentalmente cuando el problema es, por ejemplo, el control de la vía de aire, ¿verdad? Y si uno no logra el control de la vía de aire, el enfermo no va a llegar a ningún lado, o sea, en general uno debe ir hacia el centro más cercano posible, ¿verdad? Porque con lo mismo que también puede ser el caso de un sangrado sanguinante externo, podría ser, ¿verdad? De lo contrario, lo que hace el medio prehospitalario es derivar los pacientes, si es de salud pública de determinada zona, van al Maciel, otros pueden venir ¿cómo se llama? Al hospital de clínicas o al hospital Pasteur, dependiendo del balance lesional que sospeche el colega en la escena. Y si no, a la mutualista que le corresponde, si es que tiene algún dato, si no, irá en general a los hospitales públicos y después, una vez estabilizado, hacia su centro, al centro correspondiente, ¿no? Pero no es estrictamente, no hay un centro de trauma de referencia nacional en Montevideo, por ejemplo, ¿verdad? Que todos los pacientes fueran para ahí, digamos, o dos, dependiendo eso habría que ver bien, ¿tá? Se respeta otro tipo de convenio, digamos, que hay, ¿tá? Y en ese escenario es el que tenemos que trabajar hoy en día. La gran parte de la evidencia, como les debe haber dicho el profesor Biestro, proviene de las heridas en guerras. Ahí se ha generado y después eso se ha transmitido hacia el trauma civil, digamos, con algunas particularidades, con algunas particularidades. Eh, Fíjense, durante los años cada vez más, las principales recursos necesarios para asistir a un paciente politraumatizado han ido convergiendo todos hacia el mismo lugar, digamos, o cuarto de asistencia o suite, ¿no? Como le dicen, ¿verdad? Y dependiendo de la complejidad de cada centro, puede haber centros tan complejos como este, ¿verdad? Que tienen la capacidad de hacer casi todo, ¿verdad? En la misma camilla que se recibe al enfermo, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista diagnóstico, con tomografía, ¿verdad? Angiotomografía, arteriografía y tratamiento intervencionista, ¿verdad? A algo bastante más simple, como puede ser cualquier hospital periférico del Uruguay o incluso de ciudades del Uruguay, ¿no? Pero un centro de trauma, digamos, de alta complejidad está armado de esta forma en las principales ciudades del mundo hoy, ¿tá? El equipo de trauma que ustedes integrarán ahora o más adelante también va a ser muy variable, muy variable. Fíjense que puede estar el médico, dependiendo dónde estén haciendo la residencia o dónde estén trabajando como médicos, pueden asumir diferentes roles, pero en general hay un médico emergencista, debería estar al ingreso del paciente, al arribo del paciente, el cirujano de la guardia o el equipo de cirugía, el intensivista o anestesista, dependiendo cómo funcione esa institución, ¿verdad? Que ya les digo que cuando está, lo usual es que se ubique a la cabecera de la cama, sobre todo para el manejo de la vía de aire, ¿verdad? Dependiendo si está controlada o no, si es con un dispositivo supraglótico o no, o hay que hacer todo, depende cómo venga, pero en general se posiciona en la cabecera. Fíjense que hay dos integrantes que son un poco los que miran parados más distantes para tener un panorama global y un poco ordenar las diferentes cosas, porque puede ser bastante caótico, depende el entrenamiento del centro, puede ser muy caótico y tiene que haber alguna voz de mando del equipo que ponga, como quien dice, la pauta de qué cosas se van resolviendo, ¿verdad? Así que bueno, también por supuesto puede ser que estén solo ustedes con un enfermero, depende de donde estén trabajando, ¿verdad?
pero lo ideal es que los equipos estén predefinidos y que los roles estén predefinidos, para que en el momento de la asistencia, en vez de caos, haya coordinación, agilidad, ¿verdad? Y trabajo en equipo realmente. Y si ustedes van a la última pauta de ATLS que se publicó el año pasado, que es la edición 11, hay un capítulos enteros de trabajo en equipo, ¿verdad? Trabajo en equipo. ¿Tá? O sea que depende con qué rol estén, es el lugar que van a tomar, pero lo usual es que nosotros estemos aquí, ¿verdad? Pensando un poco y resolviendo, o si no, en la cabecera del enfermo por el manejo de la vía de aire, por razones obvias, ¿no? Es una de las prioridades que antes faltan. Ahora vamos a ver la secuencia. Hay que tener mucho cuidado con la institución que uno trabaja porque hay diferentes formas de trabajar en cada institución. Lo deseable es que ese equipo de trauma reciba al enfermo en la emergencia, ¿verdad? Se haga la valoración primaria, la valoración inicio de la evaluación secundaria, seguramente, dependiendo de la estabilidad del enfermo, podrá ir a bloque quirúrgico directo o al centro de imagen y luego al bloque quirúrgico. Y finalmente, ¿verdad? Con eso realizado, o sea, con la valoración del equipo en la emergencia, con o sin imagen, dependiendo la estabilidad o no del enfermo, ingresar a terapia intensiva. Pero en Uruguay ocurre, yo diría que no es que es relativamente común que ocurra que el paciente desde el medio prehospitalario, sin haber hecho un stop en la emergencia, ingrese a terapia intensiva. A veces con algún estudio hecho y a veces sin ningún estudio hecho, incluso a veces con valoración por equipo quirúrgico, a veces sin valoración por equipo quirúrgico. Hay que tener mucho cuidado cuál fue la cadena asistencial que recibió, si hizo el stop o no, en qué lugar estamos parados, porque en función de eso no es lo mismo recibir un enfermo que viene directamente del medio prehospitalario, que uno debe esperar que la valoración del enfermo haya sido, digamos, ajustada a lo que se puede hacer en ese medio y nuevas lesiones, no por ineficiencia del equipo anterior, sino porque cada momento asistencial tiene un rol clave, ¿verdad? Y son esperables que aparezcan cosas que no las detectó de pronto el colega en la primera etapa, ¿verdad? ¿Está? Sin que haya errores, sin que haya errores. O sea que hay que tener cuidado en qué momento de la asistencia nosotros como intensivistas participamos de la misma. Si vamos a la emergencia o no, o si esperamos en el CTI habiendo pasado por emergencia, o salteando directamente desde la emergencia prehospitalaria a el CTI. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? No tiene nada que ver con recibir un paciente que haya pasado, que se haya evaluado, que lo haya visto el equipo. Y lo otro que hay que tener mucho cuidado, cuando ingresan los politraumatizados graves, ¿verdad? Sobre todo aquellos siniestros con una cinemática de alto riesgo, aún cuando los informes que pueden estar hechos por médicos imagenólogos o muy expertos en formación o, ¿verdad?, con diferente experiencia, con informes normales, asumir que ese informe es así y no hacer, por de pronto, ver el paciente por un equipo de cirujanos. Por ejemplo, ¿tá? A mi juicio, siempre que haya un politraumatizado grave, y por supuesto la mayor parte de ellos intubados en asistencia respiratoria mecánica, independientemente de la estabilidad y del resultado de la tomografía, es conveniente que ese paciente sea valorado desde el punto de vista clínico e imagenológico por el cirujano responsable de esa guardia, de lo que sea, siempre, independientemente del resultado de la imagen. Por supuesto que si la imagen en principio se informa como sin lesiones que necesiten una cirugía inmediata, digamos, ¿verdad? Uno podrá negociar en qué tiempo tiene que venir el cirujano, pero a lo largo de la guardia, dependiendo de los resultados, siempre es conveniente, porque es una mirada diferente de la misma foto. Pero si uno pone una foto y hace mirar a la persona, a la foto por diferentes personas, nadie mira lo mismo o se mira con diferentes ojos.
y la opinión del cirujano es muy importante. No es raro que el cirujano vea cosas que el radiólogo no ve o que el intensivista no vio o que las combinaciones son muy variadas, ¿verdad? Pero no asuman que como el informe tomográfico es normal, cometer un error que es de todos los días. Ni siquiera miro las imágenes, leo y asumo que eso es así, sí o sí, y no convoco ni al cirujano de guardia. Estoy hablando de politraumatizados graves, ¿verdad? En siniestros de cinemática de alto riesgo, ¿está? Recuerden eso. El traslado, como ustedes saben, y sobre todo los traslados en cualquier situación, nosotros como intensivistas o como médicos con formación parcial o no, como muchos de ustedes, los traslados que van a estar expuestos son esencialmente intrahospitalarios, puede ser desde la emergencia al tomógrafo, puede ser desde el CTI al tomógrafo, el CTI al bloc, ¿verdad? Interinstitucional, si el paciente primero llega a un centro periférico y después requiere la asistencia en un centro de mayor complejidad, en la ambulancia, o sea, hay diferentes escenarios posibles, todos tienen como hecho en común que es un momento crucial, crucial para ese enfermo, ¿verdad? Es crucial en cualquier un momento en el cual puede surgir una inestabilidad, ¿verdad? Ya sea habiendo logrado estabilidad, perderla durante el traslado o nueva inestabilidad que un paciente, digamos, trasladar a un paciente que siempre estuvo inestable y empeore aún más, ¿verdad? O sea que hay una monitorización mínima, mínima, mínima que muchos de ustedes la conocen, pero hay otros que capaz son nuevos, no saben todavía. Pero dependiendo lo que tenga el enfermo, la monitorización mínima es la que pusimos acá, ¿está? Monitorización electrocardiográfico continuo, ¿verdad? Hemos visto pacientes que cuando son trasladados durante el traslado en la institución pueden ir incluso no monitorizados, ¿eh? Porque dejaron las cosas en la emergencia, en la móvil que está afuera. Eso se ve, ¿ah? Tiene que estar permanentemente monitorizada. No hay necesidad de exponer a un paciente de estos a no monitorizar. Este y otro paciente, ¿no? Pero con la de este, ¿no? Monitoreo de electrografía continuo, monitoreo de la presión arterial, dependiendo si ya tiene o no una línea arterial, lo que sea, ¿no? Dependiendo la situación. Hay diferente complejidad, pero lo usual es que vayan con un manguito de presión, en CTI, obviamente, si está en CTI, ya tiene el monitoreo invasivo. Obviamente, el monitoreo con osimetría de pulso, ¿no? La saturometría, eso es obligatorio. Siempre, siempre que vayan a hacer un traslado, ¿verdad? Chequear el material de traslado, ¿verdad? No dar, aunque eso debería formar parte de las auditorías internas sistemáticas que hay que hacer, ¿verdad? Y de los checklists sistemáticos, siempre chequear antes de salir que todo funcione, que todo esté lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo, ¿verdad? Y obviamente llevar los fármacos que uno piensa que puede usar con ese enfermo más a mano identificados, ¿verdad? Incluso puede ir con algún bolo cargado de sedación o de analgesia, ¿verdad? Dependiendo de la situación del enfermo, ni que hablar que si es un paciente neurocrítico, tener el suero salido hipertónico de pronto, lo que sea, ¿no? Dependiendo del balance lesional, conocer dónde están las cosas y tener disponibles antes de salir de la cama del paciente o de la emergencia o de subirse a la ambulancia si hay que hacer un traslado interdepartamental. Ser muy precavido, ¿verdad? Muy precavido para que no tratar de que no ocurran sorpresas durante el traslado. Eso es una parte fundamental, ¿verdad? Para que el paciente y ustedes se sientan más seguros. Bueno, eso ya lo mencionamos. El profe ya lo dio. Y dentro de lo que quería hacer, depende del manejo eficiente, eso ya lo dijimos.
Entonces, las prioridades en trauma estrictamente, ustedes conocen, la mayoría de ustedes conocen lo que es el A, B, C y D, ¿verdad? Que eso se enseñó y se sigue enseñando en los últimos, yo diría, más de 40 años. Y la prioridad está dada por aquello que antes mata. Como dijimos, el control de la vía de aire, la ventilación, ¿verdad? La circulación y luego la parte neurológica, digamos, eso es lo que siempre se conoció. Pero basado en lo que mencionamos con anterioridad del sangrado exsanguinante externo, es que inicialmente, obviamente, en las guías de prehospitalario, pero ahora también en las guías de ATLS, se puso formalmente la X, ¿verdad? La X delante de la A, ¿verdad? Delante de la A. Lo que se, porque implica sangrado exsanguinante y externo, ¿ah? Y ahí el énfasis está en el control de ese sangrado externo, básicamente con tres herramientas. Puede ser simplemente con la compresión, ¿verdad? Con un packing o con un torniquete, ¿verdad? Eso en el medio hospitalario, ¿verdad? Eso en el medio hospitalario. Bien, entonces, y el otro concepto muy importante en toda la asistencia en la valoración primaria y secundaria es la reevaluación del enfermo en todo momento. La reevaluación permanente. Cada vez que hago una medida, controlo al enfermo, ¿verdad? Pasa el tiempo y vuelvo a controlar el enfermo para ver si la medida o el gesto terapéutico que adopté mejoró o no al enfermo, ¿verdad? Porque es frecuente que un problema suceda a otro, ¿verdad? En la medida que voy solucionando lo que antes mata, después queda otro problema y otro problema de pronto que tiene menor gravedad en el sentido de la prioridad, ¿tá? Pero surgen nuevos problemas. Por tanto, la revaloración es parte clave. Durante la asistencia en el prehospitalario y el traslado prehospitalario, durante la emergencia, durante los traslados y, por supuesto, en terapia intensiva, ¿no? Entonces, ahí está, sobre todo mediante la compresión directo, el empaquetamiento, o sea, de pronto con más material que tengo disponible, ¿no? O con un torniquete. El torniquete fue durante, diría, años y años, digamos, desaconsejado en el medio hospitalario, vinculado fundamentalmente a complicaciones, fundamentalmente a la isquemia y necesidad de amputación. Una de las situaciones más frecuentes es obviamente una lesión grave de un miembro superior, miembro inferior, ¿verdad? Con amputación total o parcial y múltiples vectores de sangrado, ¿verdad? Difíciles de cubrir. Por tanto, hoy, a partir de nueva evidencia, es recomendado, ¿verdad? Por supuesto, proximal al vector de sangrado, ¿verdad? 5 a 8 centímetros proximal, ¿verdad? No sobre articulaciones, ¿verdad? Sin ropa, sin nada, ¿verdad? Idealmente por menos de 2 horas. De esa forma se obtienen los mejores resultados, ¿verdad? Se previene la muerte y no se generan o se disminuye el riesgo de complicaciones vinculadas al propio torniquete. El torniquete, el objetivo obviamente es superar la presión arterial sistólica del enfermo en ese momento para que ocurra el cese, ¿verdad? Y se puedan adoptar medidas más de consolidación o definitivas del control de ese sangrado. ¿Tá? Ese es uno de los principales cambios que ocurrió en las guías 2025, 11 edición de la TLS. ¿Ah? Por otro lado, aparte de la evaluación clínica que ahora vamos a ir analizando,
está lo que tiene que ver con la valoración que hoy yo diría es una extensión de la clínica y que está obviamente totalmente avalada y permitida hoy en día por todas las guías internacionales, es la valoración a través de la ecografía, ¿no? La ecografía. Aparte de la valoración clínica, la extensión de la clínica hoy en día es el uso de la ecografía para detectar fundamentalmente durante la valoración primaria la hemorragia a nivel pleural, del pericardio o de la cavidad peritoneal, como cosas grandes iniciales. ¿Tá? Para eso está totalmente aceptado, obviamente, dentro de la valoración primaria. Pero, además de conocer las virtudes de la ecografía, hay que conocer las limitaciones de la técnica. Siempre que uno usa un método de monitoreo, un método de diagnóstico, debe conocer no solo los beneficios que traen, la portabilidad, la no invasividad, al lado de la cama, todas esas cosas que ustedes saben, pero a veces se olvidan de conocer las limitaciones de la técnica. Es sustancial conocer las limitaciones, ¿verdad? Y una de ellas es tener presente que el estudio con mayor sensibilidad para detectar un sangrado, por ejemplo, intraabdominal, es la tomografía. Claro, por supuesto, a veces el enfermo no está trasladable al tomógrafo y deberá eventualmente ir a bloque quirúrgico de forma directa. Pero tengan cuidado con la ecogenicidad de la sangre en el periodo más agudo del. Mucho cuidado, ¿verdad? Como está señalado por las guías europeas. Vamos. Esto es simplemente para conceptualizar que la gravedad no es para que lean todo eso y conozcan todos. Ahora, obviamente, lo hacen en su casa, pero para conceptualizar que en la asistencia de un politraumatizado grave, un traumatizado grave, hay por lo menos tres hechos que le dan mayor o menor gravedad y por lo cual uno, si está trabajando en un área regionalizada, asistencia al trauma, puede decidir en función de estos, ahí dicen step o pasos, ¿no? Unos, obviamente, son los signos vitales que incluye el nivel de vigilia de conciencia. Fíjense que los tres puntos claves, a ver, ¿ustedes ven ahí? Ah, no, no sale ahí, ¿no? Los tres puntos claves ahí, el primero es obviamente el Glasgow, la presión sistólica y la frecuencia respiratoria, para la toma de decisiones, ¿verdad? Y acá están, y al lado están, sobre la derecha están los puntos de corte, ¿verdad? Y esos pacientes, fíjense que con esos tres elementos básicos, elementales, ¿verdad? Se puede decidir si ese paciente tiene que ir o no al centro de mayor complejidad que exista en ese momento, ¿verdad? Acá en Uruguay eso no ocurre, como ustedes saben, ¿no? Pero fíjense con qué elementos uno le da gravedad y selecciona el centro al cual tiene que trasladarlo. Después está todo lo que tiene que ver con la anatomía, o sea, con el tipo de lesión anatómica, ¿verdad? Que tiene. Ahí pueden ver diferentes opciones que pueden requerir la necesidad de también trasladar al paciente a un centro de referente en trauma. ¿Tá? Eso para que tengan conocimiento del paciente que están. O sea, uno son los signos vitales y la escala de Glasgow. Segundo punto es el patrón anatómico que tiene, qué tipo de lesión tiene ese paciente, tiene mayor o menor complejidad. Y el último punto, el tercero, a ver si lo tengo acá, sí, ¿verdad? Es poner en cuenta lo que siempre se destaca el riesgo de la cinemática del enfermo, aún sin tener los pasos previos, ¿verdad? Por la cinemática uno podría decidir este paciente llevar o no a un centro de referencia para trauma o no. ¿Tá? Esos son los tres aspectos que ayudan a decidir, ¿verdad? Los signos vitales con el Glasgow, el tipo de lesión anatómica del enfermo y el riesgo de la cinemática del enfermo. Y con eso se decide, ¿verdad?, a qué centro trasladar en los centros en los cuales está regionalizada la atención. Bien, esencialmente cuando hacemos la valoración primaria en trauma, lo que buscamos, fíjense, el juego de palabras, ¿no? Una amenaza, digamos, inmediata
a la vida del enfermo, ¿verdad? Eso es en la valoración primaria. Y en la valoración secundaria es una amenaza potencial a la vida del enfermo. Entre las cosas que buscamos en la valoración primaria se encuentran, obviamente, la obstrucción de la vía aérea, la lesión de la vía aérea bronquial, el neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto, ¿verdad? El hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco. Son todas circunstancias, ¿verdad? Que pueden matar inmediatamente al enfermo en los próximos minutos, ¿verdad? De la asistencia y que con gestos terapéuticos adecuadamente realizados, y yo diría relativamente simples, entre comillas, se le salva la vida al enfermo para que continúe su asistencia, ¿verdad? Al contrario de lo que es las lesiones en la evaluación primaria, en la evaluación secundaria hay otras lesiones que, como ustedes ven, también pueden potencialmente complicarse, pero dan mayor tiempo, como lo indica su nombre, ¿no? Encuesta secundaria, ¿verdad? O valoración secundaria, ¿verdad? Con respecto a las primarias, ¿está? Y son otras claramente identificadas, ¿está? Entonces, si empezamos por la A, ¿verdad? El paciente no tenía un sangrado externo exsanguinante, ¿verdad? O sea que no es cualquier sangrado, no es cualquier sangrado, es un sangrado externo exsanguinante, ¿verdad? El que coloca a la X delante de la A, el que mata en minutos, el que involucra un gran vaso, por ejemplo, a nivel inguinal, a nivel de un miembro parcialmente amputado o totalmente amputado. O sea, no es cualquier sangrado, es el sangrado externo sanguinante, ¿verdad? Pero bueno, entramos en la A, lo que siempre se dice vía aérea libre y expedita. Es decir, hay que ver si las causas, no me voy a detener en cada cosa porque eso lo van a ver, insuficiencia respiratoria en trauma, van a ver shock en trauma, coagulopatía en trauma. Cada punto va a ser analizado en profundidad. Acá simplemente conceptos generales, ¿tá? Si está obstruida o no, como un elemento básico y elemental cuando uno se acerca a estos enfermos. Y una vez que uno tiene la vía aérea libre y expedita en ese enfermo, el siguiente punto será la ventilación, fundamentalmente la simetría en la ventilación, ¿no? Lo que está en juego acá, obviamente, es la hipoxia tisular por hipoxemia, ¿verdad? Puede a su vez haber hipoxia isquémica si el paciente además agrega shock, ¿verdad? Esas serían dos causas principales de la hipoxia tisular, ¿verdad? En estos pacientes. Y por supuesto, la hipercamia que también puede contribuir, ¿verdad? O terminar con la vida del enfermo, ¿no? O sea que evitar la hipoxia tisular y la hipercamia son dos objetivos mayores en la asistencia de estos enfermos. ¿Cómo valora uno? Bueno, imagínense que la posibilidad clínica de cómo va a estar el paciente es infinita, digamos. Los escenarios clínicos son tan variados, pero variado mismo es la asistencia de estos pacientes, ¿no? Pero el primer, digamos, uno es que el paciente esté consciente y colaborador, ¿verdad? Y otra es que esté obviamente inconsciente, en coma o bueno, con diferentes niveles de depresión de la vigilia y la conciencia, ¿no? Pero si el enfermo está consciente, está lúcido, o sea que lúcido quiere decir que está vigil y está orientado, ¿verdad? En tiempo y espacio. Y es capaz de atender. Eso es lo que define la lucidez, ¿verdad? Que está vigil, es capaz de atender, en este caso, al medio que lo está asistiendo, ¿verdad? Y por tanto, eso le permite estar orientado en tiempo y en espacio. Ese enfermo, si a su vez es capaz de dialogar y tener frases, ¿verdad? De varias palabras, culminar una oración, ¿verdad? Seguramente no hay un problema mayor en ese momento en la A de ese paciente, en la vía de ese paciente. Por supuesto, si el paciente está consciente y de pronto está lúcido
pero tiene elementos de insuficiencia respiratoria, bueno, ahí habrá que ver si el problema es en la A o es en la B, o sea, en la ventilación, digamos, ¿no? Y el otro, el polo opuesto, es el paciente que está en coma, obviamente. El paciente que está en coma, de por sí, ¿verdad? Es incapaz de mantener la permeabilidad de su vía aérea y requiere, ¿verdad? El control de la vía de aire, ¿verdad? El control de la vía de aire, ya sea con una intubación orotraqueal, si es posible, y si no logro, tratar de controlar con un dispositivo supralótico, o bueno, y si no puedo, así sucesivamente, lo que tiene que ver el manejo de la vía de aire, ¿no? Ahora, vamos a ver algún ejemplo. ¿Está? Bien. O sea que un enfermo que está lúcido, ¿verdad? Y que es capaz de dialogar con el médico que lo asiste, seguramente tiene la vía de aire libre, ¿verdad? Y expedita. La ventilación seguramente es adecuada, ¿verdad? Sobre todo si no hay ningún otro elemento clínico asociado de insuficiencia respiratoria, y la perfusión encefálica seguramente también es adecuada, ¿verdad? O sea que, bien. Ahora bien. En el caso de que eso no esté presente, bueno, ahí habrá que ver cuál es el problema del enfermo, ¿no? Lo que habitualmente ocurre en este escenario que puede comprometer la vida del enfermo es la subvaloración de la insuficiencia respiratoria, la incapacidad por ejemplo, no estar preparados para atender un paciente con la gravedad que se está asistiendo. Y eso implica, ya sea para lograr el control de la vía aérea, por ejemplo, cuando hay que hacer una intubación orotraqueal, o para lograr chequear que ese procedimiento esté bien realizado. Eso ocurre digamos, lo vemos, digamos, con relativa frecuencia, ¿no? De que el médico está convencido de que está intubado, orotraqueal, ¿verdad? Y llegamos y el paciente está intubado en el esófago y no se dio cuenta, ¿no? O sea que es un tema de formación, de cómo lograr el control de la vía de aire y a su vez cómo chequear que el procedimiento está bien hecho. Y eso ocurre para todas las maniobras que hacemos, ¿no? Hay que saber cómo hacerlo y cómo chequear que eso está bien hecho. Por supuesto que todos podemos estar, ¿no? Está claro eso. Pero hay que saber que cuando eso ocurre, la morbimortalidad del enfermo aumenta, ¿no? ¿Ah? Bueno, muy bien. Y hay otra diversidad de factores que pueden influir en ese momento, que es uno de los momentos cruciales, que uno dice, está para intubar y lo voy a intubar. Digo intubar porque es la maniobra que sigue siendo la que todas las guías internacionales sostienen que es la más segura para el enfermo, siempre y cuando sea realizada por alguien entrenado, ¿no? Bueno, el objetivo en esta primera etapa, independientemente de si tuve que intubar o no al enfermo, es lograr una saturación superior al 94%, ¿verdad? Del 95, yo diría 98-99%. Entre 95 y 98% estamos bien, ¿está? Para esa primera etapa. Eso es lo que ya dijimos. Y aquí, entonces, en el manejo de la vía de aire, simplemente voy a mencionar, ¿verdad? Lo que están, digamos, avalados, por decir así. No quiere decir que no haya otros que se puedan implementar. Lo bueno es conocer lo poco que está recomendado y saber hacer lo poco que está recomendado en vez de conocer cinco o seis cosas más. ¿Ah? Y lo que está recomendado es el conocer el uso de la máscara laringea, ¿verdad? Y por supuesto, la intubación orotraqueal, ¿no? La intubación orotraqueal. Siempre que sea posible y uno está entrenado, lo que debe hacer es intubar al enfermo, ¿tá? Por supuesto que en determinados escenarios, por ejemplo, prehospitalarios puede ocurrir que si yo no tengo la suficiente formación y el centro
de salud al cual llevaría el enfermo está muy cerca, a muy pocos minutos, ¿verdad? Puede ocurrir que yo decida no intubar a ese enfermo, dado que en pocos minutos estaré en un lugar cercano, de pronto oxigenar al enfermo o usar incluso la mascarilla ambú, ¿no? Para ventilar a ese enfermo, siempre y cuando no vengo de Artigas, por ejemplo. O sea, me refiero a traslados de pocos minutos, ¿tá? Pero lo que está recomendado es, para el control del aire, es la intubación orotraqueal en cualquier escenario, ¿tá? Bien. Eh, También desde hace años, muchos años, yo diría más de una década, lo que está recomendado para lograr el control de la vía aérea a través de la intubación orotraqueal es la intubación de rápida secuencia, ¿no? Cosa que en Uruguay, digamos, no es lo más extendido, digamos, no es lo más extendido. En general se recurre a un sedante, ¿no? Y con eso lo, ma- lo más frecuente es eso, ¿no? Es decir, no es habitual que usemos fentanil primero, un sedante anestésico, y de forma sistemática usar un bloqueante neuromuscular, sea rocuronium o succinilcolina, ¿verdad? Y para intubar a los enfermos. Pero hay que reconocer que ¿cómo se llama? Eh, la recomendación es, digamos, universal y hay congruencia entre todas las vías, ¿verdad? Que esa es la mejor forma de intubar a un enfermo. ¿Ah? Por otro lado, en general recurrimos a veces a fentanil midazolam, fentanil, propofol o solo propofol, depende, pero también se ha hecho énfasis cada vez más, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay inestabilidad del enfermo, inestabilidad hemodinámica, shock, ¿verdad? De recurrir a otras drogas, como puede ser el tomidato, ¿verdad? Y ketamina, ¿verdad? Cosa que es infrecuente en nuestro medio, pero es realmente, digamos, la recomendación es bastante universal, digamos, ¿no? Por supuesto, hay que conocer las ventajas de una droga que la ponen en una posición ideal para determinado paciente sin desconocer las contraindicaciones de la misma, ¿verdad? Cada una tiene su mayor o sus ventajas, pero tienen desventajas que hay que conocerlas para hacer la selección adecuada. ¿Tá? O sea que deberíamos tener disponible, porque incluso a veces ni siquiera están disponibles, me refiero que uno diga, bueno, para este caso voy a la heladera y traigo el... No, no, hay que ir a pedirlo, que me lo traigan no sé dónde, ¿no? este, Sobre todo los bloqueantes neuromusculares, ¿tá? Así que bueno, por ejemplo, yo estoy formado sin el uso sistemático de la intubación de rápida secuencia, y es verdad que durante la pandemia tuvimos que familiarizarnos, ¿verdad? Para intubar a los enfermos con COVID, este, con el uso de bloqueantes neuromusculares. Y realmente mejora mucho la calidad de la maniobra que uno obtiene, ¿no? ¿Verdad? ¿Ah? No sé, Nacho, si vos querés decir algo. Bueno, Dale. no, en relación a eso sí, que la información de secuencia rápida se en casi todos los escenarios, no solamente en traumas, sino en otros pacientes para insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. Y bueno, la razón por la cual no tengo claro por qué Ujú. no se ha entendido el objetivo justamente de eso es acortar los tiempos de intubación y evitar la hipoxia post-intubación o la desaturación pre-intubación y evitar la aspiración de la vía aérea. ¿Por qué no lo utilizamos? No sé, obviamente todas estas maniobras son seguras o son medianamente seguras en manos de gente experta y con pericia en la maniobra, ¿no?
que hay un tema de lo que quería hablar sobre todo es el tema de la máscara laringia, que si bien, como dice Leandro, está recomendada por la CDS, creo que es un dispositivo que puede ser útil en algunos, es lo que pienso yo, ¿no? Por lo que veo cómo se utiliza y la forma que veo que se utiliza, por lo menos en nuestro medio, ¿no? Que como cualquier herramienta es segura y tiene sus limitaciones en algunos escenarios. En particular, inicialmente se desarrolló su uso en bloque quirúrgico para aquellos pacientes que eran, en los cuales no era posible la intubación y no era posible la ventilación con dispositivo máscara bolsa. Y tiene también una curva de aprendizaje. Lograr colocarlo en forma adecuada y que pueda utilizarse de forma adecuada, también hay que saberlo. Yo digo eso por esto porque lo que me parece que ocurre en nuestro medio es que muchas veces es cuando Leandro y yo hacíamos emergencia móvil, lo teníamos a la laringia, pero creo que en los últimos 10 años se ha extendido su uso y ahora en la mayoría de las ambulancias hay, muchas veces al operador le da la falsa seguridad de que al tener con la máscara de laringe el paciente se la coloca ahí y es como la intubación traqueal. Digo esto porque hemos recibido pacientes en puertas, unidades de cuidados intensivos, cuando llegan desde la emergencia propia hospitalaria directamente a CTI, que los pacientes llegan con infusión de midazolam y lo que antes los musculares, ¿no? Con una máscara laringe, mal colocada, colocada encima en el esófago, con el paciente vomitado. Entonces, creo que como cualquier herramienta, como el bajo, como cualquier cosa que muchas veces también son utilizadas en nuestro medio y mal utilizadas, hay que saber cuáles son sus beneficios y sus ventajas y que no asegura la permeabilidad de la vía aérea. Lo que permite es lograr en una situación en que el paciente no puede ser intubado, ni puede ser ventilado con máscara de ambú, o tiene una contraindicación para ser ventilado con máscara ambú, permite lograr cierto nivel de ventilación alveolar, ¿no? Pero, Eh, parte de lo Sí, 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 sí. ¿Ah? Pero también es un tema de recursos, ¿no? Antes, digamos, no contábamos hoy yo creo que si cualquiera de nosotros, la mayor parte de los hospitales de Montevideo Interior, me imagino, no sé, no puedo hablar por todos, pide una de estas drogas, creo que hoy es tan accesible, ¿verdad? Tan accesibles. Por tanto, personalmente no veo motivo por qué no emplearlo. Creo que sin duda tiene que ser algo mucho más difundido, ¿no? Mucho más difundido. ¿Tá? Bueno, a su vez, también, obviamente que no todos los países cuentan con los mismos recursos y los sistemas prehospitalarios y hospitalarios tienen diferente nivel de complejidad, ¿verdad? Pero además de la intubación con laringoscopía directa, se hace mucho énfasis, sobre todo en la asistencia hospitalaria, del uso de video, de laringoscopía, ¿no? En principio mejora la calidad de la maniobra y la efectividad de la maniobra que hacen incluso técnicos menos expertos, ¿no? Menos experientes, digamos. ¿Ah? Pero igual en cualquier caso hay que estar entrenado. No es que uno agarra el videoendoscopio, laringoscopio y si no sabe usarlo ya, porque lo primero que atina es a ir a hacer la visualización directa y no manejarlo desde la pantalla. Porque hay muchas marcas disponibles con diferente costo, cada vez más bajo y más accesible, ¿verdad? Lo ideal es que sea una pantalla que la pueda ver el grupo que asiste al paciente traumatizado, no solo un operador, ¿verdad? Si se puede contar con las pantallas, vamos a decir así, las comunes, las que todos pueden ver mejor este, eh, todavía que los individuales, ¿ah? Porque hay laringoscopios que van a una pantalla que está al lado del enfermo, en vez de ser la máscara, el video solo para un operador. ¿Ah? Y por supuesto, algo que tampoco, yo no me formé increíblemente, no teníamos disponible las guías tipo Eichmann disponibles. Y hoy en día es un recurso, digamos, aunque puede tener complicaciones, digo, las ventajas son
superan ampliamente la posibilidad de lesionar de pronto la vía aérea del enfermo, ¿no? Que puede ocurrir, ya hemos visto, ¿no? Pero la- el beneficio, cómo mejora la efectividad de la maniobra es significativo, ¿no? Entonces, siempre, 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 que sea posible y que esté disponible, si no está disponible, capaz que tener una, incluso pues son relativamente económicas, tener una bujía, como se dice, o una guía de tipo Eichmann disponible. Eichmann es una de las marcas más conocidas en ese sentido, ¿no? Pero hay otras. ¿Ah? Bueno, bien. Otra cosa digamos, que se recomienda actualmente, que es algo que en terapia intensiva lo usamos con frecuencia, con relativa frecuencia, es el uso de dosis bajas, incluso en bolo de vasopresores, ¿verdad? Previamente a la maniobra o al inicio de la maniobra, o si está ya con un vasopresor, saber que durante la intubación seguramente ese paciente se va a hipotender dependiendo de la droga que seleccionemos y el paciente que estemos enfrentando, si está en shock o no, su estado cardiovascular previo, ¿verdad? Su fracción de fricción, etcétera, que en algunos casos se puede conocer con anterioridad. Este, bueno, saber que aparte de la carga de volumen que usualmente recurrimos, ¿verdad? Cada vez de menor volumen, ¿no? Pero seguimos haciendo durante el gesto, durante la intubación, saber que se puede tener también disponible algo que los anestesistas lo hacen diría que mucho mayor frecuencia que nosotros, el uso de algunos de los vasopresores, generalmente diluidos, ya sea felinefrina, por ejemplo, que está disponible en nuestro medio, o como es, adrenalina también, ¿no? Adrenalina, ¿tá? Hay que conocer las dosis que están disponibles por todos lados. Yo simplemente quería mencionar eso, que son cosas que con frecuencia no las hacemos, pero cada vez más las estamos haciendo, ¿no? La intubación de secuencia rápida, el ajuste, ya sean bolos puntuales o de infusión de vasopresores, por ejemplo, no la adrenalina, que todos nos sentimos bastante, digamos, eh, seguros con una droga que conocemos mucho, ¿no? Durante el procedimiento. Ahí yo puse los que están en nuestro medio, hay otra cantidad de- de drogas, pero esos son los que podemos recurrir para realizar la maniobra, así como también estos vasopresores, ¿verdad? También están muy, muy disponibles, yo diría que en todo el Uruguay, ¿no? Bueno, otra cosa que siempre, siempre repetíamos, digamos, es que a partir del tercer intento por alguien experimentado es una vía aérea dificultosa. Eso siempre se enseñó, por ejemplo, para el concurso de grado 2, cómo definir una vía de aire dificultosa, una vía aérea dificultosa, tres o más intentos, y bueno, no lograr el control de. Eso ahora se puso formalmente, digamos, como un parámetro para tener en cuenta y decirle, bueno, si hiciste tres intentos, ya está. Tenés que seguir con el algoritmo de manejo de la vía de aire. No insistas más, ¿no? ¿Verdad? Porque uno cada vez que hace un intento traumatiza más la zona y por tanto hace que el siguiente intento sea más difícil todavía. Lo ideal, que en muchos centros universitarios no ocurre, pero hay que saber lo que se recomienda, ¿no? Y que uno tiene que poner en la balanza cuando va a intubar a un enfermo, es que el primer intento sea, digamos, en teoría debería ser hecho por el más entrenado de todos, porque la vía de aire no está traumatizada y por tanto ese tiene más chance de lograr por su experiencia y porque va a generar menos trauma sobre la, faringe, la lengua, etcétera, 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 ¿no? Pero sabemos que eso a veces no ocurre, pero siempre hay que tener juicio clínico para decir en este sí, en este no, en este vas vos, en este va él, en este voy yo, y así sucesivamente, ¿tá? Pero la recomendación es esa, ¿no? Por la gravedad que implica el manejo de estos pacientes, ¿tá? Bueno, bueno, para eso que está ahí.
Otro elemento que es muy subutilizado y que tampoco encuentro mucha explicación sería por los recursos, pero yo creo que también hay poca demanda desde el equipo asistencial, es el uso de la capnografía, ¿verdad? Que también es altamente recomendado, ¿verdad? Altamente recomendado para este escenario y otros, ¿verdad? Tiene, digamos, varias ventajas este, que ayudan al manejo de estos enfermos, ¿no? Por ejemplo, es el método más aceptado, no de forma aislada, pero más aceptado para chequear que la intubación haya sido correcta, por ejemplo, ¿no? Pero esa es una medida que la usamos muy poco, lo que deberíamos, yo creo que empezar a usarla cada vez más, ¿no? Y tiene otras ventajas para el manejo del paciente en shock, etcétera, ¿no? Pero bueno. Bueno, bien. Eh, Otro punto que es para alguien con experiencia es como obvio, digamos. Sí, no, mirá, es un paciente que se sospecha que puede haber una lesión de la columna cervical o tiene una lesión de la columna cervical ya confirmada, ¿verdad? Cualquiera de los dos escenarios, y tengo que intubar al enfermo, obviamente que tengo que tener la máxima precaución posible para mantener alineada ese cuello y cabeza y tratar de no hiperextender, ¿verdad? Para intubar a ese enfermo. Sin embargo, si yo no logro el control de la vía de aire, lo más probable es que el enfermo termine muerto. Lo más probable o casi seguro, ¿no? Por lo tanto, para uno que tiene experiencia, uno dice, no, bravo, digo, hay que priorizar claramente acá en Tuvalu y ya está, ¿no? Pero eso no estaba expresado de forma tan categórica como ahora lo hizo la última edición de la TLS. ¿Tá? Es clave, sobre todo que las personas con menos experiencia sepan que es prioridad, aunque parece, digamos, ¿cómo estar diciendo eso si es tan lógico, no tan pero es prioridad el control de la vía. Siempre en las primeras maniobras tiene que ser respetando al máximo todas las maniobras para tratar de no hiperextender, etcétera, pero es prioridad por sobre la columna el control de la vía de aire. ¿Tá? Es obvio, pero bueno, no, si uno no lo dice de forma tan expresa, el médico que tiene menos experiencia de pronto se siente que, pa, y si lo fricciono y le lesiono, bueno, ahí hay claramente establecido ahora esta prioridad. Lo que no quiere decir que no haya que hacer el esfuerzo por prevenir, ¿verdad? La hiperextensión, etcétera. Pero cuando la dificultad aumenta, la recomendación es clara. ¿Tá? Esto es otro punto muy importante que tenemos que estar preparados y que si te toma desprevenido, es realmente un escenario con riesgo vital inmediato. Un paciente que viene border desde el punto de vista de- de su nivel de, por ejemplo, de vigilia y de conciencia, incluso de su inestabilidad hemodinámica, que tiene un vómito, ¿no? Bueno, pasa a ser un paciente, digamos, que uno lo tenía bajo vigilancia, digamos, con cierta tranquilidad, monitorizado todo, a ser una emergencia brutal con riesgo inminente de paro cardiorrespiratorio y muerte, ¿no? O sea que lo conveniente es saber que esto puede ocurrir y, ¿verdad? Y tomar las medidas necesarias para que de ocurrir tenga el menor impacto posible, ¿no? Que no los tome por desprevenido, como que, ¿cómo puede ser que haya vomitado? ¿Ah? Otra cosa, lo que Bien. decíamos hoy de la máscara naranja, que el paciente politraumatizado no es un paciente que viene a operarse una cirugía de vesícula, de coordinación, ¿no? Es un paciente que hasta en demostración de lo contrario tiene riesgo de vomitar porque viene con el estómago lleno. A veces una comida, ¿no? Entonces, en ese escenario, volviendo al tema de la máscara naranja está contraindicada, ¿no? O sea, como les decía, ese dispositivo se utiliza para vía imposible intubar y ventilar para procedimientos anestesiológicos cortos
de bajo riesgo, los pacientes que vienen a hacerse una cirugía de coordinación, ¿no? O sea que están en ayuno. Y en general en el escenario, como dice Leandro, en el escenario de un paciente traumatizado, el riesgo del paciente que se vomita y se aspira, es un paciente que está más o menos bien, es el golpe de grasa. Este, justamente ahí en ese escenario la máscara laríngea, te vuelvo a repetir, no genera la necesidad de la vida. Lo único que logra es una ventilación alveolar parcial. Perdón, pero es un maletín que tengo con ese tema. Hay que insistir. Luego, pues, aparte de ustedes son los que están ahora en las áreas de simulación y seguramente la mayoría deben tener acceso a eso, ¿no? Bueno, este es un concepto clásico también, ¿no? Que hay que asumir siempre el trauma de arranque inmediato. Sin embargo, en determinadas circunstancias se ha flexibilizado el uso digamos, del charete cervical, digamos. ¿Tá? Para ver. Entonces, con respecto, para sacármelo de arriba, la tabla rígida, hace muchos años atrás, cuando yo era residente, nos dejábamos en la tabla rígida los enfermos. Las lesiones se producen más rápido de lo que ustedes piensan y generan tremendo disconfort para el enfermo. Eso es un hecho también, se ha resuelto, ¿verdad? Hay que usar la tabla rígida únicamente para traslados cortos. Punto. Una vez que el enfermo está en la asistencia hospitalaria, el enfermo queda sobre las superficies que habitualmente tenemos este enfermo, que son lo suficientemente firmes como para darle estabilidad a la columna y no dejar al paciente sobre tablas rígidas, salvo que sea para traslados cortos, lo cual resultan muy prácticas, ¿no? Y con respecto al collarete cervical, también hay, si ustedes van a leer, que está publicado actualmente, hay gran controversia en su uso, a medida que la evidencia es débil, y hay varios autores expertos que coinciden de que está sobrevalorado, sobreestimado el riesgo que se hace sobre la movilización de ¿verdad? De la columna en ese como generador de mayor daño si uno toma mínimos recaudos. ¿No? El término que se propone hoy en día es el de restricción del movimiento, más que antes nosotros usábamos inmovilización, que es algo que ya se sabe hace mucho tiempo, que es seguro que esto no inmoviliza la columna cervical. Eso está bastante claro, ¿no? Por eso se pretende darle menor rigor a lo que logra este dispositivo, que es restringir el movimiento, ¿tá? Con el uso de collarete cervical. Por supuesto que en los pacientes que están en coma, obviamente, con neurodeterioro, uno tiene que asumir que dependiendo de la cinemática del trauma, el paciente pueda tener una lesión de la columna cervical o de otro lugar, ¿no? Pero, no voy a mencionar todos, pero por ejemplo, en traumas penetrantes, en otro tipo de trauma, ni que hablar si el enfermo está lúcido y no cumple los criterios de indicación de un collarete, como por ejemplo, de acuerdo a las reglas establecidas, ya sea la canadiense o Nexus, cualquiera de las dos, uno no debe usar el collarete en esas circunstancias. Y en el trauma penetrante, es claro que si uno tiene el juicio clínico indica que no hay compromiso, ¿verdad? Dependiendo de dónde sea el trauma, uno no debería usar esto necesariamente, salvo que uno sospeche que la bala haya lesionado la columna. De lo contrario, en una amplia mayoría de pacientes con trauma penetrante no es necesario colocarle collarete. ¿Tá? Y por supuesto esto va siempre que uno sospechó, aparte de la inmovilización, de la restricción de la colocación de collarete cervical, hay que hacer el movimiento en bloque de este enfermo, ¿no? Como otra medida mientras no tengo claro el diagnóstico, ¿no? En cuanto a la ventilación, pasando a la B, simplemente quería mencionarle algunas de las cosas que ya mencioné, ¿verdad? Que son responsables lo que uno esencialmente chequea, ¿verdad? En el paciente, ya sea que esté intubado o no, es la simetría o no de la ventilación. Esencialmente es eso, ¿no?
de un lado. Y eso puede tener múltiples causas. Una de ellas es que la sonda orotraqueal esté mal posicionada e introducida sobre el bronquio fuente derecho, ¿no? Eso es uno que lo vemos prácticamente todos los días, ¿no? Pero si ese no es el escenario, en un paciente traumatizado, las posibilidades ya fueron mencionadas casi todas. Estas son entre las más frecuentes, ¿verdad? Entre las más frecuentes, ¿verdad? Siempre que la vía de aire eh, haya sido, digamos, esté libre y expedita, ¿no? Pero bueno, una telectasia, por ejemplo, puede ser por el fragmento de, no sé, de un diente que perdió el enfermo y haya migrado distalmente, ¿verdad? Eso también se ve con relativa frecuencia, ¿no? U otro cuerpo extraño, ¿no? Y por otro lado, si acá vemos las que generan la asimetría por compromiso, ya sea de la pleura o el parénquima, aquí vemos el compromiso de la pared costal visible directamente, ¿no? Está el bolé costal, o tórax inextable, y el neumotórax abierto. Todas, o la mayor parte de ellas, también hay gestos terapéuticos que realizados de forma precoz mejoran sustancialmente los resultados, ¿no? Pero hay que conocerlos y saberlos. O sea, siempre se insiste que hay gestos mínimos que debemos conocer, ¿verdad? Porque cambian drásticamente la evolución del enfermo. En cuanto a la C, en el shock, sin duda que el paciente traumatizado grave, la principal causa de shock es el sangrado, ¿no? O sea, que es un shock hemorrágico por anemia aguda, ¿no? Sin duda. Y lo imprescindible aquí es detectar el vector de sangrado y tratarlo tan precoz como sea posible. Eso es lo que mejora los resultados en este escenario, ¿verdad? Si el paciente está consciente aún, fíjense que si el paciente consciente está taquicárdico y con frialdad periférica, ese enfermo, hasta demostración de lo contrario, está en shock o es inminente la instalación de shock. Son los elementos más precoces que ponen en evidencia, ¿verdad? En evidencia la redistribución del flujo y la descarga simpática, ¿verdad? Para favorecer la perfusión de los órganos nobles. Por lo tanto, la taquicardia, la frialdad periférica, repito, en un paciente traumatizado, implica que hasta demostración de lo contrario, si no está en shock ahora, pronto podrá estarlo, sobre todo si subvaloramos a ese enfermo. ¿Ah? También si el enfermo está lúcido, se le puede preguntar si tiene sed o no, que es otro elemento sensible para indicar que hay hipovolemia real. Por supuesto, la hipotensión, desde el punto de vista de la cronología de los eventos que se instalan en un paciente shock, es tardía, porque en la primera etapa, la descarga simpática es capaz de sostener la presión a expensas de la taquicardia. ¿Tá? Cuando cae es que ya empezó esos mecanismos de compensación a fracasar. ¿Tá? La hipotensión, que en general se define menor a 90 o menor a 100 milímetros de mercurio, dependiendo el paciente que tengamos delante de nosotros y la edad del paciente, que no voy a entrar en detalles, porque se van a dar en clases específicas de shock, en trauma, etcétera. Esto va a ser visto con mucho mayor profundidad en cada punto, ¿tá? Por eso es que estamos haciendo una cosa general. Y algo que también es conveniente conocer, porque tiene implicancias en los resultados del enfermo y la evolución y la necesidad de transfusiones y la necesidad de cirugía, incluso la mortalidad de los enfermos, es el índice de shock o shock index, como dicen, ¿no? Cuyo valor normal está ahí, ¿no? De 0,7 o menor. Por arriba de eso se asocia con malos resultados, diferentes outcomes, con diferentes estudios que les propongo que vayan a estudiar en profundidad. ¿Tá? El shock es conveniente conocerlo, ¿tá? Y como ustedes ven aquí, de forma
digamos, es profesa, puse la sangre, ¿verdad? Al lado, porque, como vamos a ver, cada vez más se restringe el uso de solución fisiológica o solución Ringer lactato. Cada vez más se restringe su uso y se insiste que si uno va a reponer un enfermo de estos, reponga ya sea con hemoderivados o sangre entera. ¿Tá? O sangre total. Estamos cada vez más. Antes era 2000, después fue 1000, y ahora estamos hablando de bolos. Si uno necesita usar cristaloide, usar 500, 250, 500 mililitros. Cada vez más los cristaloides se han restringido dentro de la estrategia de resucitación hemostática, ¿no? O de ¿cómo es? De control de la resucitación para control del daño, ¿no? Este, por supuesto que si uno de pronto, porque trabaja en un escenario que no recibe muchos pacientes traumatizados, recibe un traumatizado y de pronto ni siquiera tiene para hacer, debe dar prioridad a tratar de corregir la hipovolemia, la contracción del líquido intravascular por sobre usar qué tipo de solución voy a usar, si voy a usar sangre o no, pero si no viene la sangre, lo transfundo con suero fisiológico, suero rica lactato, dependiendo del paciente que esté asistiendo. Pero si estoy en un centro de trauma, lo que deberíamos hacer es restringir tanto como sea posible el uso de cristaloides y usar hemoderivados o sangre entera. ¿Tá? Fíjense que cómo evalúo en un paciente, ¿verdad? Con un probable sangrado, shock hemorrágico por anemia aguda, qué clínica voy a buscar. Fíjense, obviamente, como dijimos, la frecuencia cardíaca, la presión, el pulso, la frecuencia respiratoria, la diuresis, el glajo, ¿verdad? El exceso de base, ¿verdad? Por supuesto, el lactato, que viene ahora más adelante, pero el lactato también, e incluso es más sensible, ¿verdad? Que el Vasexés, ¿está? Y después es muy importante ver la respuesta a la reposición que hago. ¿Qué le llama la atención de aquí, de este paquete de signos clínicos que están indicados? Que no está, o para clínica, ¿no? No está el hemograma ¿cómo se llama? La, la hemoglobina, el hematocrito, que específicamente quedaron fuera porque es sabido que en la etapa más aguda no indican de forma confiable, ¿verdad? Si el paciente está sangrando o no. Por supuesto que si uno hace el seguimiento, o sea, valores seriados, el rendimiento es mucho mayor. Pero deben conocer que no porque el primer hemograma que le vamos a pedir sea normal, el paciente no tenga una pérdida sanguínea, incluso significativa. Por eso es que específicamente está fuera de esta tabla y se mantiene así en las siguientes ediciones, obviamente. O sea que no confíen en el valor de hemoglobina o hematocrito en la etapa hiperaguda de la asistencia de estos pacientes. Es un elemento, digamos, bastante, digamos, conocido por muchos, pero ignorado, yo diría que no por muchos, no por pocos. Todavía van a dialogar con otros colegas, van a decir que no está sangrando porque no tiene la caída del glúteo. Lo van a escuchar diariamente. ¿Tá? Tengan presente las limitaciones de los estudios que piden, no solo las ventajas. ¿Tá? Bueno, por tanto, en este escenario se hace énfasis en los resultados a lo largo de las horas, de la evolución, ¿verdad? Bien. Fíjense que en el 2000, el anterior, no me acuerdo cuántos años atrás de la TLS, se decía que hasta 1000 de suero fisiológico, digamos, era, digamos, tolerable o estaba bien hacer 1000 entre la asistencia prehospitalaria y la hospitalaria en total, ¿verdad? Siempre recuerden que se usan vías venosas periféricas, que si pueden ser en antebrazo mejor, que son de grueso calibre, ¿no? En general decimos 14, 16G, ¿verdad? Siempre que sea posible.
La otra cosa que es subutilizado en Uruguay, pero que ha incrementado de a poco, es la vía intraósea, ¿verdad? Sobre todo en el medio prehospitalario, pero en Uruguay se usa muy poco y hace años que está muy recomendada. Digo, no digo que esté bien o que esté mal, pero sepamos que está que tiene buen nivel de evidencia, ¿verdad? Para el uso en este escenario. Y fíjense que ahora, en el 2011, el año pasado, se restringió a la mitad. Y eso ha sido progresivo, siempre y cuando, obviamente, uno tenga los hemoderivados sobre la sangre para hacer la reposición del enfermo. Por supuesto que si no cuento con eso, lo que debo recurrir es al cristaloides. Si el paciente tiene además trauma de cráneo, usaré seguramente suero isotónico, cloruro de sodio isotónico, 0,9%, o si el paciente no tiene o no sospecho trauma de cráneo, puedo recurrir a soluciones como el lactato, ¿no? ¿Está? Bueno, o sea que todo eso va en el sentido de tratar de evitar o no empeorar o no contribuir con lo que tiene que ver con la coagulopatía en el trauma. ¿Tá? Evitar la hemodilución de los factores y evitar la hipotermia cuando en muchos centros, sobre todo si uno no está entrenado, las soluciones lamentablemente se terminan infundiendo a temperatura ambiente y por tanto contribuyendo con la hipotermia del enfermo. Eso es otra cosa que hay que tener presente. Tienen que estar calentadas en general a 39 grados para hacer la reposición. Los centros que reciben pacientes traumatizados, que yo vivía en Uruguay, por lo que hablábamos al inicio, son todos, independientemente de su tamaño, todos reciben, todos, lamentablemente. Es así que se asiste a estos enfermos en Uruguay, deberían tener soluciones precalentadas para tratar de no contribuir con la hipotermia que es frecuente que estos enfermos lleguen a hipotermia. ¿Tá? O si no la generamos nosotros o la empeoramos nosotros. ¿Tá? Lo ideal es que los hospitales cuenten con un código rojo, hay diferentes nombres para los cuales tiene que estar protocolizado y básicamente se cumple el protocolo en función del paciente que tengo y los criterios que va cumpliendo el enfermo. ¿Tá? Eso es lo ideal. ¿Tá? Yo diría que es obligatorio en un centro que recibe pacientes traumatizados con relativa frecuencia, ¿no? Bueno, también se hace énfasis en algo que ya es muy conocido, que es la relación entre si uno hace hemoderivados, qué cociente tiene que tener entre uno y otro, ¿no? Plasma, plaquetas y rojos, ¿tá? Pero no me voy a detener en eso porque hay una actividad entera para eso. Fíjense que esta es la de la TLS de ahora, del 2011, que son esencialmente lo mismo que le puse con anterioridad. Pero quiero ir, esto es el lactato, la autoridad del lactato. Y otra cosa muy importante que va de la mano con la revaloración que hablaba, la revaloración tiene que ser casi constante en ese enfermo, ni que hablar si media un gesto terapéutico. Si yo decido hacer algo, si yo decido drenar un tórax, si yo decido, ¿verdad?, hacer una carga de volumen o de hemoderivados, lo que debo hacer inmediatamente es controlar, ¿verdad? Y no olvidarme del enfermo. Porque en función de eso es cuando uno empieza a razonar, ¿verdad? Por ejemplo, en casos de shock, si este shock que yo primariamente pensé en base a la frecuencia del enfermo y la clínica de la frecuencia es hipovolémico en anemia aguda, puede no serlo. O lo que con frecuencia ocurre es que no es una sola causa de shock, ¿verdad? Sino que hay causas asociadas. Por ejemplo, ¿verdad? Un hemoperitoneo con un neumotórax, por ejemplo. O hemoperitoneo y taponamiento, cosa que aumenta la dificultad para hacer diagnóstico en un escenario donde los minutos importan. O sea que, fíjense, que si yo al paciente le hice un gesto terapéutico como la reposición y hay rápida respuesta, bueno, es el escenario de mayor tranquilidad, ¿verdad? Pero puede ocurrir que la respuesta sea transitoria al momento de la evaluación o lo peor. He hecho la reposición, sin embargo, no hay nada de respuesta y el enfermo sigue de la misma situación o empeorando. Estos dos escenarios son los que deben hacerme cuestionar
si es realmente ese o si hay una causa asociada de shock. Y eso ocurre en minutos, ¿verdad? En minutos durante la revalorización en la etapa de evaluación primaria, porque hasta que uno no logra estabilizar al enfermo, ¿verdad? Sigue haciendo nueva evaluación. Ya le hice la ecografía, seguramente le hice la placa, seguramente esté viniendo la paraclínica, la rutina básica que le pedimos a todos los enfermos, y ahí continúo la revaloración. ¿Está? ¿Cuáles son las otras causas de shock entonces? O sea, de shock no hemorrágico. Ahí están, ¿no? El neumotórax hipertensivo, que puede ser, a veces es muy claro, otras veces no tanto, ¿verdad? Y en ocasiones hay que drenar los dos tórax, cuando los pacientes están muy graves, ¿verdad? Cuando uno observa que es inminente la muerte, a veces no es tan fácil detectar cuál de los dos lados es el que realmente no ventila, ¿verdad? No ventila, no es tan fácil, no es, dependiendo la agudeza y la gravedad del cuadro inicial, puede ser que haya que drenar ambos emisores, ¿verdad? Para quedarse más tranquilo. Obviamente el taponamiento cardíaco y las otras causas son posibles, pero menos frecuentes, digamos. Yo diría que cuando el shock no es hipovolémico, si uno va a priorizar, uno tendría que ir a ver exactamente las pleuras, si están libres o no. También puede ser un hemotórax atención o un hemoneumotórax atención, obviamente, ¿no? Pero bueno, las primeras, yo diría las primeras dos por lejos, y eso con la ecografía y con la clínica, y con la ecografía, que es una extensión de la clínica, uno debería ser capaz de despejarlas rápidamente, ¿no? Plantear cardiogénico pasa abajo, bueno, hay diferentes causas, ya sea por una contusión o la rotura de una cuerda o un músculo papilar o de la disección de una arteria coronaria, etcétera, etcétera. Neurogénico es siempre de descarte, siempre de descarte el shock neurogénico. Bueno, y el séptico es infrecuente que se presente en las primeras horas de la asistencia, de pronto más evolucionado el enfermo sobre el final del primer día o el segundo día, ahí ya empieza a tomar relevancia, obviamente. Este, el anafiláctico, bueno, sería una coincidencia que un traumatizado le hagamos justamente, ¿no? Sí, me perdí mucho. Pero bueno, son posibilidades que hay que tener presente. Y el propio trauma, que también siempre entra en el debate cuánto es por el trauma, cuánto es por alguna de estas otras etiologías, sobre todo cuando pasan las primeras horas, ¿no? Cuando pasan las primeras horas. Bueno, y acá están, ¿qué hora es? Menos 20. 4 menos 20. Nada. Lo que se llama la resucitación balanceada hemostática o de control del daño, ¿no? Que implica esos tres pilares. Por supuesto, si hay un vector de sangrado, corregirlo tan precoz como sea posible y a su vez tomar todas las medidas necesarias, como por ejemplo no hacerle 3, 4, 5 litros de cristaloides, eso es clave, eso que se sigue, miren que se sigue viendo, ¿eh? Digo, no es que es una cosa del pasado, todavía seguimos viendo, pero hay que evitar eso, evitar la hipotermia y de esta forma, y también, obviamente, en la medida que uno trata el shock, corregir la acidosis, ¿no? Este, bueno, que también las soluciones de cloruro de sodio pueden contribuir y facilitar también otras causas, ¿no? Pero bueno, esas serían las principales. La tríada letal, como dicen, la tríada de la muerte, es un concepto clásico. Fíjense que desde el principio del 90 es un concepto que se ha insistido mucho, que implica la necesidad de, bueno, hacer el control del vector de sangrado y sobre todo tener presente que en muchas ocasiones se hace un tratamiento transitorio dirigido específicamente
al control del vector de sangrado y de la contaminación peritoneal como dos elementos claves de la cirugía, ¿verdad? Hacerlo imprescindible. El paciente muchas veces podrá volver con el abdomen abierto aún y luego de resuelto, requerirá una segunda cirugía definitiva, principio definitiva, ¿verdad? Luego de una pasantía de algunas horas o días en general durante la terapia intensiva antes de la segunda cirugía, ¿no? Bueno, una vez más la insistencia de la revaloración. Algunos puntos que, que ya lo vimos, hay que ir a chequear específicamente porque pueden ser pasados por alto dependiendo del entrenamiento del equipo que asiste al enfermo. ¿Ah? Pero ya sea lo que ven ahí, ¿no? La nuca y el nivel occipital, que no le llame la atención que el enfermo tenga una lesión, incluso no menor, del cuero cabelludo, que no se haya resuelto de forma satisfactoria, a veces ni siquiera con compresión local de esta lesión. Y es una lesión que genera hipovolemia, que genera sangrado, que contribuye con la coagulopatía, ¿verdad? Con frecuencia subvalorada, subestimada por equipos que no están entrenados. ¿Tá? El cuero cabelludo sangra y puede ser responsable de anemia clara y contribuir con el shock del enfermo, si es que hay en otra situación, en otro vector más. El hueco axilar con frecuencia no es valorado, sobre todo en el escenario de heridas penetrantes, ¿verdad? Al igual que el pliegue glúteo, que puede ser de mayor o menor entidad, o el periné. Hay que detenerse específicamente. El periné, que tiene, como ustedes saben, estrecha relación con varias estructuras anatómicas que pueden generar fuentes nuevas de shock, ¿verdad? Tanto por su estrecha relación con órganos genitales y órganos del tubo digestivo. Tengan presente, ¿tá? Tengan presente. Y recuerden la cinemática y exploren en los pacientes en los cuales no le encuentran la causa, exploren los sitios que son muchas veces olvidados. Incluso y particularmente cuando los pacientes se saltean los pasos que mencionamos. Y por ejemplo, ustedes lo reciben en la UCI, muchas veces no se le miró el dorso al enfermo, porque no se cumplieron las pasos. Los pasos se omitieron, cosas trascendentes, y la tomografía era normal. Tengan cuidado cuando los enfermos se saltean los pasos asistenciales que están demostrados, ¿verdad? Como parte esencial de la asistencia. Hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo. Y dos por tres das vuelta y hay una lesión penetrante que nadie la vio, de mayor o menor entidad, ¿no? Obviamente. ¿Está? Bueno, ¿qué más? No. Bueno, los valores de presión arterial, acá el punto es que como parte de la estrategia de resucitación o reanimación, es el valor de presión arterial, ¿verdad? Si el paciente está en shock, ¿qué niveles de presión debo manejar? Y esencialmente lo que hace la diferencia es si hay compromiso o no del sistema nervioso central, ya sea encefálico o espinal. Cuando hay compromiso o sospecho de compromiso y estoy en la valoración, ya sea del encéfalo o de la médula, ahí lo sustancial es evitar, porque está contraindicada el manejo hipotensivo de estos enfermos, que sí están indicados cuando no existe este tipo de trauma, ya sea encefálico o medular. ¿Ah? Eso es lo que hace la diferencia. Los niveles de presión están escritos ahí, están en todos lados. Y recuerden que los objetivos del nivel de presión arterial para mantener la perfusión de estos órganos es completamente diferente, ¿verdad? Por eso siempre se dice que el trauma de cráneo y el trauma espinal divide al enfermo en cuanto al manejo
de la presión arterial. ¿Está? Cuanto al manejo de la presión arterial. Y recuerden que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, que cuando hay lesión de estos órganos, ¿verdad? Se evita el uso en las primeras fases del suero Ringer lactato. ¿Tá? Y se prefiere usar, si voy a usar un cristaloide, el suero salín, el cloruro de sodio, el 0,9%. ¿Tá? Bueno, esto es un clásico ya que lleva varios años, la resucitación hipotensiva en trauma penetrante de tronco, tan baja como sea posible, algunos ponen 80, 60, 70, ¿verdad? Para no contribuir o para tratar de evitar o para favorecer, ¿verdad? El control del vector de sangrado, ¿tá? Los tapones hemostáticos, siempre se dice los tapones hemostáticos, ¿tá? Bueno, más de lo mismo, esto lo podemos pasar. Seguramente el profesor le mencionó el uso de la transamina, idealmente en el medio prehospitalario, cosa que creo que no ocurre o si ocurre es muy puntual en nuestro país. Lo ideal es usarla en el medio prehospitalario. Nos vemos, Nacho. De acuerdo al CRASH 2, ¿está? ¿Está? Bien. ¿Esto les habló el profe? El uso de la transamina, sí. Está, está, bien. Recuerden que el uso que se propone acá es el uso empírico, el uso sin el resultado de la valoración de la clase, ¿no? Después, dependiendo qué recursos tenga para monitorizar la crisis del enfermo, puedo hacer un tratamiento específico individualizado. Esto es de uso sin conocer los resultados de, ya sea por método de tromboelastografía o por la clase clásica, ¿tá? Se usa sin eso. Bien. Y ahí está la dosis, 1 gramo en 10 minutos y 1 gramo en 8 horas. Eso fue como se hizo este estudio. Fíjense que en las guías del 2011 está ese protocolo y se propone como una alternativa en los pacientes con TEC, que le vayan a ver qué tipo de TEC es el que más se beneficia, pero, ¿verdad? Poder usar una dosis única de 2 gramos. ¿Tá? No lo puse porque espero que puedan leerlo, ¿tá? Pero hay como dos opciones, una cuando no hay TEC y otra cuando hay TEC. Hay algún grupo de TEC, hay que ver si es el más grave o el más leve o moderado, que quiero que ustedes vayan a estudiar, en la cual 2 gramos dosis única sería una opción. ¿Está? De acuerdo incluso ese estudio, el estudio está incluido dentro de esa revisión sistemática, ¿está? Bueno, y van a ver que genera mucha controversia, pero está hoy recomendado como una opción para estos pacientes. Bueno, esto no me voy a detener porque lo va a dar Juan. Otra cosa que es interesante, que está también claro su uso, yo siempre las cosas que uno vive como una evolución de la medicina, ¿no? Con 25 años de medicina intensiva, si nosotros le poníamos vasopresores a un paciente que podría estar hipovolémico, era casi como que te hacían sentir que era su único, no sé, es increíble. Lo mismo que siempre repito el uso de la noradrenalina por vía periférica, ¿no? O sea, eso era imperdonable. Era, era tener un desconocimiento absoluto de lo que es un shock hipovolémico versus otros tipos de shock. Ponerle vasopresores. Pero hoy, dentro de la estrategia de digamos, evitar la sobrehidratación de los enfermos, etcétera, la coagulopatía, la hipotermia, etcétera, etcétera, está claro, aceptado y recomendado poder usar los supresores en este escenario, como ya lo mencionaba previamente. Hoy está hasta como quien dice, bien visto que con la idea de... Eso no quiere decir que no haya que corregir la hipovolemia, pero lo que no se puede hacer es sobrehidratar o tratar de que eso no ocurra, ¿verdad? O que sea lo menos posible. Y por tanto, el uso de vasopresores hoy en día es aceptado totalmente. ¿Está bien? Incluso cuando el shock que predomina es enfermo o estoy corrigiendo una hipovolemia. ¿Ah?
Bueno, estas son situaciones particulares que no me voy a detener, pero bueno, obviamente que algunos signos que estuvimos mencionando, si el enfermo tiene ¿cómo es? Un marcapaso, este, puede que no estén y el enfermo tener un sangrado, digamos, relevante, clínicamente significativo, pero puede taquicardizarse, lo mismo que los atletas, por ejemplo, ¿no? Hay gente muy entrenada acá, no sé, aquí gente muy entrenada Tatiana, ¿ven? Sí, gente muy entrenada que sube los 14 pisos todos los días, que, ¿no? Cuando se taquicardiza perdieron casi la boletia entera. ¿Tá? Hay que saber, digamos, darle valor a los signos en función del estado o de la morbilidad previa y de, bueno, otras circunstancias, ¿no? Bueno, la evolución neurológica, hay un semestre entero acerca de la evolución neurológica, por lo tanto, vamos a hacer énfasis cómo se evalúan estos enfermos en la valoración primaria: Glasgow, pupilas y asimetría motora. Tres cosas: evaluación primaria en trauma, Glasgow, pupilas y asimetría motora durante el examen de Glasgow, ¿verdad? Por ejemplo, con esas tres cosas ya está. Si es un trauma medular o raquimedular, bueno, entonces ahí se aplica otras escalas, ¿verdad? Hay otros elementos de sospecha de trauma raquimedular, ¿verdad? Y la escala propuesta es la de Asia, ¿está? Bueno, bien. Cuando uno llega a la D, ¿verdad? Hay que chequear el hemoglucotest, que en general ya está hecho, pero se puede chequear nuevamente, ¿tá? Y si el paciente está en shock, ¿verdad? Lo ideal es contar con la glicemia de la gasometría, por ejemplo. Es mucho más confiable que la del hemoglucotest que realizamos, ¿tá? Bueno, con respecto a la E, lo que quiero hacer énfasis aquí es. Bueno, acá había una cosa que era importante, a ver, las sondas, la colocación de las sondas. Recuerden que cuando hay sospecha de compromiso del piso anterior de la base de cráneo, está contraindicada la colocación de la sonda nasogástrica por la estrecha relación del etmoides, ¿verdad? De las celdillas etmoides con el espacio intracraneano, ¿verdad? El piso anterior de la base de cráneo. Bien. Y sobre todo, lo que tenemos que tratar de hacer es evitar contribuir, agravar, sumar factores que bajen la temperatura, porque con frecuencia estos pacientes, si no están hipotérmicos, están borderline, digamos, y nosotros podemos, lamentablemente, si no tenemos algunas precauciones, contribuir con la misma, y eso está estrechamente relacionado con la estabilidad cardiocirculatoria y la coagulopatía. ¿Ah? Ahí hay algunas de las medidas que pueden contribuir a mitigar la hipotermia. Bueno, una vez que hice la valoración primaria, solucioné los problemas y detecté alguno, paso a la evolución secundaria, que es una valoración, como dice ahí, desde la cabeza a la punta del dedo gordo. ¿Tá? Y ahí, sector por sector, examinando los lugares potenciales donde pueden haber lesiones que no las encontré durante la evaluación primaria y son pertinentes tratar de encontrarlas en este momento de la evolución. ¿Está? Ahí están todos enumerados. Bueno, algunos conceptos generales de los sectores afectados. ¿Está? ¿Están muy cansados? Podemos terminar acá si quieren. ¿Muy cansados? Bueno, creo que son las 4. Ahí está. O dejamos acá entonces. ¿Está? Interrumpimos acá y o los que quieran irse pueden irse si están cansados. Si no, seguimos. Nadie quiere, no tengan vergüenza. A ver, no sé quién se va. ¿Eh? Bueno, pero del trauma torácico. Bueno, acá
Claro. Con respecto al neumotórax hipertensivo, había una discusión de cuál de los dos puntos, digamos, en los cuales se puede hacer isotensivo el neumotórax para decomprimir, ¿no? ¿Cuál era mejor o no? Los dos son aceptados. Me refiero, en Uruguay, desde siempre se ha enseñado el segundo espacio intercostal en línea medio clavicular, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes ven las ediciones anteriores de la TLS, se cuestionaba un poco en algunos pacientes, los obesos, es decir, dónde era el lugar de menor espesor y lo cual la maniobra era más efectiva con un intento, ¿no? Entonces, también se acepta claramente el quinto espacio intercostal a nivel, o sea, que está, digamos, relacionado con la línea submamilar y a nivel de la línea axilar anterior y la línea axilar media. Ambos son, digamos, eh, recomendados al mismo nivel, diría yo, ¿tá? Hoy en día. Uno puede optar por cualquiera de los dos. ¿Tá? En general se usa un catéter de inserción periférica, ¿no? 14G, ¿no? 14G. Bueno, bien. Y para drenar aire, si voy a consolidar ese gesto terapéutico con la colocación de un tubo de tórax, en principio está aceptado que un tubo 14 French para drenar aire es suficiente. ¿Ah? Es suficiente. Bueno, otro punto interesante que van a ver es que hay como una máxima en terapia intensiva, que creo que sigue vigente, pero bueno, capaz que un poco más relativizado, es que si el paciente tiene un neumotórax, que de pronto lo dice diagnóstico por la tomografía, que ni siquiera a veces se ve por placa, ustedes van a ver que en conjunto con el cirujano de tórax, con el cirujano general, incluso en ventilación mecánica, a veces adoptamos una conducta expectante y no se drena de forma sistemática. Pero para hacer eso, el equipo que queda en la guardia con ese paciente tiene que tener, o el equipo que está en esa área asistencial, como sea, ¿no? Debe ser capaz de resolver el neumotórax en caso de que se vuelva hipertensivo. Eso es clave, ¿tá? Si eso se cumple, es algo más que aceptado y muchas veces el neumotórax no termina por pasar a ser hipertensivo, incluso en ventilación mecánica. Pero siempre hay que tener presente que es una potencial evolución. No nos debería llamar la atención para nada. Por lo tanto, si hay muchas dudas en algún punto u otro, quizás lo conveniente es drenarlo. Pero ustedes van a ver que realmente no siempre los neumotoras que son pequeños se drenan. ¿Tá? Dependerá mucho del juicio clínico y del paciente que estoy evaluando. ¿Tá? Pero es esencial saber resolver el problema en caso de que ocurra lo que está descrito y conocido que puede ocurrir. Bien. El hemotórax, que antes se insistía con una clasificación que, bueno, se puede conocer o no, se insistía, bueno, 1500 cuando si lo pongo y viene inmediatamente, o el ritmo, lo que sea. Ahora se simplificó, ¿verdad? Y se da mucho más importancia al impacto clínico que eso tiene. Si uno sospecha que el neumotórax es el responsable de la inestabilidad del enfermo, eso es masivo y punto. Más allá de conocer los límites anteriores que decíamos, ¿vieron? 1500 es un neumotórax masivo o, ¿verdad? Y eso es indicación obviamente de ir a bloque quirúrgico o si el sangrado persistía más de 2 a 4 horas por más, ¿verdad? 200 mililitros por hora, eso es indicación de tórax. Bueno, hoy el juicio clínico y la morbilidad previa del enfermo y el impacto sobre la estabilidad del enfermo es lo que se le da prioridad para tratar de simplificar esto. ¿Está? Bien. Y por otro lado, fíjense que también dice, ¿verdad? Se recomienda que si estimamos que el sangrado es de 300 cc o mayor, ¿verdad? Cuando es mayor de esto, si no se drena,
puede generar atrapamiento pulmonar o encarcelamiento pulmonar. ¿Tá? Hay que tenerlo presente para cuando uno va a hablar con el cirujano. ¿Tá? Bueno, esta es la caja mediastinal, que hay que conocerla, sobre todo para las heridas penetrantes, el tórax, ¿verdad? O tórax y abdomen sería, ¿no? Esos son los límites que ven ahí, ¿ven? Ahí, sobre todo, en la cara ventral sería la línea, ¿verdad? Que pasa por la, ¿cómo es? Mira, ahí es una zona de potencial lesión de grandes vasos arteriales, venosos, ¿verdad? Y del propio corazón, ¿no? Obviamente, ¿tá? O sea que si hay una entrada de una herida penetrante en la caja mediastinal, la sospecha de una lesión de estructuras nobles mediastinales es muy importante. Y está limitada, perdón, no puse acá, pero está limitada en la cara dorsal por el borde interno de ambas escápulas. ¿Está? Bien. Bueno, el taponamiento cardíaco, que en general cursa con shock conjugales ingurgitadas, en este escenario puede no estar presente porque puede asociar hipovolemia. Por tanto, hay que estar atentos, que la ausencia de las yugulares ingurgitadas no necesariamente descarta. Por supuesto, si el shock a su vez tiene yugulares ingurgitadas, o es un taponamiento, groseramente siempre se dice, o es un hemotórax hipertensivo. También puede ser un hemotórax masivo, pero el hemotórax, como hay pérdida sanguínea, puede ser que no se vea la distensión yugular. ¿Tá? O sea que, ojo con asumir cosas que si hay más de un mecanismo involucrado de shock, ¿verdad? Entre ellas se anulan y no es evidente lo que uno espera. ¿Tá? Eso es un clásico que se enseña siempre. En principio eso se debería resolver en bloque quirúrgico, pero bueno, puede ser que en algún escenario sea necesario hacer una evacuación, una pericardiocentesis, ¿no? Pero en general se resuelven en bloque quirúrgico, ¿verdad? O por el cirujano en la sala de emergencia, ¿verdad? Pero está aceptado que si no hay un cirujano esa institución que estoy y la sospecha es esta, es tratar de, para evitar la muerte, hacer una toracocentesis. Perdón, una pericardiocentesis. ¿Está? Bueno, esto, acá no voy a decir nada. En cuanto a la contusión pulmonar, voy a decir solo una cosa. Contusión pulmonar, con frecuencia, si uno no tiene experiencia, es subvalorada. ¿Por qué? Porque su máximo impacto sobre la estabilidad del enfermo no ocurre en el primer día, ocurre al segundo o al tercer día. Por lo tanto, el enfermo que es visto bien pasa a un cuidado dentro de la internación hospitalaria a uno de menor complejidad y al segundo o tercer día nadie sabe cómo apareció esa gran opacidad que antes no estaba y ahora amenaza la vida del enfermo por hipoxemia, porque es la propia evolución de una contusión pulmonar, ¿verdad? A veces no se entiende cómo puede haber ocurrido, ¿verdad? Recuerden que la contusión, la sedación pulmonar mata porque se desconoce la evolución propia de esta entidad que agrava, ¿verdad?, al segundo o tercer día de evolución. ¿Ah? Recuerden eso. Bien, otra cosa no voy a decir. Con respecto al trauma cardíaco, no voy a decir nada en particular. Al trauma aórtico, tampoco. Sería conveniente conocer los elementos de sospecha. Una cosa es estar en este hospital y tener un potencial trauma aórtico y otra cosa es estar en un hospital que no tiene la capacidad de resolver un trauma aórtico y tener que trasladarlo. Y tener que sospechar cuándo trasladar a ese enfermo. Ahí está la importancia de conocer estos factores de sospecha. A su vez, en Uruguay puede ocurrir que no siempre tengan una angio-TC, ¿verdad? Desde el Callao,
para todos los pacientes. Por tanto, hay algunos signos clásicos que si los conocen y sospechan pueden salvarle la vida a un enfermo, sí. A partir de esas sospechas son capaces de solicitar el traslado a un centro que pueda hacer diagnóstico y resolver al enfermo. No es lo mismo estar en un hospital que tenga toda la capacidad diagnóstica y equipo para resolverlo que estar en un centro del interior, por ejemplo, que muchos de ustedes sé que trabajan por ahí. ¿Tá? Así que por eso es la importancia de seguir conociendo los elementos clásicos, ¿verdad? De sospecha de un trauma aórtico en este caso, ¿no? El trauma diafragmático, por ahora no voy a decir nada. Y el trauma abdominal, bueno, obviamente son los dos principales problemas del trauma abdominal. Vamos a ver una cosita acá. Tampoco. Bien, después lo leen esta parte, ¿está? Creo que acá. Y otra cosa que quiero simplemente recordarles, porque a veces se desconoce, es que hoy, a través del intervencionismo, ¿verdad? El tratamiento endovascular, se pueden resolver algunos vectores de sangrados que antes eran únicamente pasibles de tratamiento por vía quirúrgica abierta. ¿Tá? Y hay algoritmos bien definidos para el manejo del sangrado, por ejemplo, el sangrado pélvico, ¿verdad? Este, cuando no es resuelto por la estabilización inicial de la pelvis, ¿no? Sobre todo el trauma abierto, o sea, cuando la pelvis se abre y pierde su estructura anatómica normal que contiene un sangrado, ¿verdad? Este, puede ser necesario el tratamiento endovascular. E incluso hay tratamiento endovascular que puede ser pertinente realizarlo en consulta con, obviamente, con el radiólogo intervencionista de alguna víscera maciza. ¿Tá? O sea que tengan presente de esa posibilidad porque, bueno, en algunos casos, algunos pacientes bien seleccionados, es una solución definitiva para algunos vectores de sangrado. ¿Tá? Bueno, y acá terminamos porque, bueno, largo. ¿Alguna pregunta? ¿Quién se anima a hacer una pregunta? No se anima nadie, ¿no? ¿Eh? Esto lo van a ver en cada actividad que haya, trauma de tórax, trauma de shock, valvulopatía, trauma de cráneo, van a tener un semestre entero, manejo de la vía aérea en trauma, manejo de todo, van a tener específicamente desarrollado cada uno de estos puntos. Por eso esto fue un pantallazo muy superficial de los puntos, de algunos puntos, tampoco todos, del manejo del trauma, el manejo inicial del trauma, ¿está? Bueno, nos vemos. Dale, sí, Una preguntita, que sí, estamos hablando de la reconocer, sí. porque nosotros